El año pasado me mudé a la ciudad de Baltimore y como resultado he estado conociendo a muchas personas nuevas de varios países latinoamericanos. Pues fui llamado para ser un pastor entre los latinos en la ciudad y desarrollar un centro misionero. También he conocido nuevos vecinos, nuevos miembros de la congregación, nuevos latinos. Y la primera conversación, independientemente de con quién me encuentre, es siempre la misma. La primera pregunta que me hacen es más o menos, ¿quién eres? Pero lo que realmente quieren preguntar es, ¿cómo te llamas? Esta pregunta es fácil de responder porque tengo este nombre desde hace 43 años. Así que lo sé muy bien, es Miguel. La segunda pregunta que siempre me hacen es, ¿a qué te dedicas? Con esta pregunta tengo que confesarme que he tenido menos práctica, por lo que la respuesta varía. A veces digo, soy pastor. Otras veces digo, soy un misionero en la ciudad. A veces digo, trabajo en la iglesia luterana Nazaret. O si quiero pasarme por inteligente o intelectual, yo veo, pienso y pregunto, que es una descripción precisa de lo que realmente hago día a día como pastor misionero, cuando algo me intriga o me deja curioso. Sin embargo, independientemente de las respuestas que usted o yo daríamos, creo que es revelador cuando las personas intentan averiguar quiénes somos, preguntándonos nuestro nombre y lo que hacemos. Responder nuestro nombre es obvio y fácil porque tenemos que referirse a alguien como alguien que somos. Pero ¿a qué te dedicas? Como una extensión de la pregunta ¿quién eres? Es una afirmación teológicamente significativa. Esta misma afirmación teológica ha sido mencionada de manera más famosa por un improbable teólogo, Karl Marx. En sus manuscritos económicos y filosóficos de 1844, Marx expone muy claramente lo que se ha llegado a conocer como el Homo Faber, que significa el hombre que hace o fabrica. Marx afirma que el ser humano es esencialmente material, estando tanto materialmente compuesto como materialmente orientado. En otras palabras, que todo su ser está orientado hacia el intercambio y producción de bienes materiales. El ser humano es lo que crea y crea lo que es. En su tratado sobre la propiedad privada y el consumo escribe: el ser humano produce al ser humano. Actividad y consumo son sociales. Actividad social y consumo social. La esencia humana de la naturaleza existe primero solo para el ser humano social. Y mi propia existencia es actividad social y por lo tanto lo que hago de mí mismo. El concepto de creación de Marx enfatiza aún más este punto, afirmando que más allá de lo que el ser humano hace de sí mismo, como quien crea e intercambia bienes materiales, el ser humano incluso se debe a sí mismo su existencia física porque los humanos engendran más humanos a través de la reproducción. Esta forma de ateísmo para Marx no es simplemente una negación de Dios, sino una negación que también postula la existencia del ser humano a través de esta negación. En el lugar de Dios, Marx pone al ser humano material, autónomo, que se crea a sí mismo, Homo Faber. El ateísmo y el materialismo de Marx bien pueden ser un ejemplo extremo de la antropología moderna, pero creo que sirve como un contraste útil para que los cristianos reflexionemos sobre quiénes somos y qué significa ser humano.
¿Somos lo que hacemos o hay más que eso? Para decirlo en términos más familiares, ¿cómo responde un cristiano a la pregunta de la antropología? La mayoría piensa en la antropología simplemente como una ciencia social, pero la cuestión de la antropología nos plantean las escrituras mismas, y curiosamente en forma de oración. ¿Qué es el ser humano para que en él pienses? ¿Qué es la humanidad para que la tomes en cuenta? Salmo capítulo 8, versículo 4. La pregunta no solo nos llega en forma de oración, sino que yo diría que la respuesta también se puede dar a través de un estudio de la oración. Para empezar, si podemos simplemente definir la oración como una dirección a Dios en pensamientos, palabras y obras, entonces lo primero que descubrimos sobre el ser humano es que es una criatura de dirección. Homo racionales. Dios es un Dios que habla y nosotros somos fundamentalmente los sujetos de su interlocución. Del polvo de la tierra, Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Así, el hombre se convirtió en un ser con vida. Génesis capítulo 2, versículo 7. Además, Dios continúa dirigiéndose a su creación a través de la palabra, tal como está escrita y proclamada, y es sobre la base del discurso de Dios que podemos dirigirnos a Dios en oración. Una de las primeras formas de tratamiento que encontramos en los Salmos, que a menudo se ha llamado el libro de oraciones de la Iglesia, es la confesión. Basta ver los salmos penitenciales, el Salmo 6, el Salmo 32, el Salmo 38, el Salmo 51, el Salmo 102, el Salmo 130 y el Salmo 143. Dios ha buscado a los hijos de Adán y los encontró a todos extremadamente perversos, sorprendentemente malvados y viles. Él ha declarado al ser humano como pecador y por esta palabra trae el reconocimiento del pecado y por lo tanto lo hace saber al ser humano que es pecador. Eclesiastés capítulo 7 versículo 20 y Romanos capítulo 3 versículo 23. Y entonces, lo siguiente que podemos decir de los seres humanos es que ellos son pecadores, homo peccans. Así, el hombre pecador se dirige a Dios en vista de la ley y confiesa: reconozco que he sido rebelde, mi pecado está siempre ante mis ojos. Mírame, yo fui formado en la maldad, mi madre me concibió en pecado. Salmo capítulo 51, versículos 3 y 5. Pero eso no fue lo único que al hombre le fue dado a confesar. No es la dirección final. Dios no solo ha hablado una palabra de ley que expone al hombre como pecador, sino que también habla una palabra de promesa, que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que por sus llagas fuimos sanados, y todo aquel que cree y es bautizado en Cristo será salvo. Por ese discurso, Dios hace santos a los pecadores, justicia a la rebelión y paz a la contienda. Por tanto, el ser humano es también aquel que es justificado por la gracia mediante la fe. Homo justificatus. Te confesaré mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo capítulo 32, versículo 5. Debido al abundante gozo
que dan estas buenas nuevas, esta confesión de la misericordia de Dios se llama más apropiadamente como alabanza. Aparte de la confesión y la alabanza, la forma más común de oración es la petición. Y esto también revela una verdad fundamental sobre nosotros. A través de peticiones o solicitudes descubrimos que, de hecho, no somos independientes y autodeterminados, sino totalmente dependientes de Dios. Dios es el creador y el ser humano la criatura. Dios es el dador y el ser humano el receptor, homo accipiens. Dios es quien nos provee de casa, cónyuge, familia, vestidos, zapatos, razón y sentidos, y todos nuestros bienes terrenales. Por eso oramos en la mesa. Todos fijan en ti su mirada y tú les das su comida a su tiempo. Cuando abres tus manos, colmas de bendiciones a todos los seres vivos. Salmo capítulo 145, versículos 15 y 16. Y todo esto lo provee Dios, sin ningún mérito o dignidad de nuestra parte, y solo por bondad y misericordia paternal y divina, como dijo Lutero en el Catecismo Menor, lo que transforma las peticiones en acción de gracias. Volviendo a Marx, entonces, con la Biblia podemos decir que el ser humano no es simplemente un ser material, sino un ser de dirección. El ser humano no se define principalmente por lo que hace, sino por lo que Dios ha dicho y hecho por nosotros. No somos seres activos, creándonos a nosotros mismos, sino pasivos, recibiendo nuestra vida y todo bien de Dios nuestro Padre. En lugar del hombre que hace o fabrica, Dios crea para sí mismo al hombre que ora.